Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí les presento los temas de la unidad número 1 de nuestra cátedra de morfología castellana. Tenemos el concepto de morfología, la importancia de esta materia, la constitución de las palabras con los morfemas libres y trabados y los de género y número. Tenemos los tres procedimientos en la formación de las palabras que son la derivación, composición y parasíntesis. Vamos a estudiar las palabras y expresiones que se escriben juntas o separadas y los prefijos y sufijos de origen latino y griego en la formación de palabras en nuestro idioma. Los objetivos de la unidad son dos: identificar la formación de palabras y distinguir las palabras que se escriben juntas o separadas. Vamos a identificar que en la formación de las palabras intervienen lo que ya dijimos, los morfemas libres y trabados, los procedimientos de derivación, composición y parasíntesis y los prefijos y sufijos de origen latino y griego. Vemos nosotros aquí de que la morfología es una rama, una parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, dando lugar a otras nuevas palabras. ¿Qué son los monemas? Son las partes más pequeñas de una palabra que poseen significado. Y la morfología tiene por objeto el estudio de dos capítulos de la gramática. Hoy nosotros vamos a ir en el segundo capítulo, pero estos capítulos son las clases de palabras o categorías gramaticales, que son las partes de la oración, y la estructura interna de las palabras y procesos de formación de estas. Este es el segundo capítulo al que me refiero. Es lo que nos toca hoy estudiar. Van a ir viendo ustedes que la morfología puede ser flexiva a través de la forma nominal o verbal y puede ser léxica o derivativa, que es lo que hoy nos toca. ¿Qué es lo que estudia esto? Los morfemas léxicos, los procesos formativos, afijos, derivación, composición, etc. Muy bien. Vayamos a este cuadro sinóptico de los procesos de formación de palabras, que ustedes verán que las palabras pueden ser derivadas, simples, parasintéticas y compuestas. Y acá está representado más o menos este proceso. Cuando hablamos de derivadas, estamos viendo que existen prefijos o sufijos en la formación de las palabras. Cuando hablamos de las parasintéticas, usan ambos a la vez. Las compuestas, cuando son dos raíces, y las simples, que no proceden de ninguna. También este es otro enfoque en cuanto a la formación de las palabras, que pueden ser creadas por procedimientos morfológicos y no morfológicos. Hoy vamos a ver los morfológicos, que las palabras pueden ser simples o derivativas, pueden ser compuestas. Y las derivadas pueden formarse por prefijación, interfijación, sufijación o parasíntesis. Y las compuestas pueden ser univerbales o pluriverbales, que significa que son palabras compuestas. Luego tenemos los procedimientos no morfológicos, que son los acortamientos, abreviaturas, siglas, acrónimos, que vamos a ir viendo en el transcurso del año. La primera forma o el primer procedimiento de composición de la formación de las palabras es la composición. Y utiliza varios procedimientos, como verán ustedes. Puede ser mediante un sintagma preposicional. Sintagma es frase que tiene como núcleo un sustantivo y lleva una preposición. Por eso se llama preposicional. Ahí vemos como ejemplo letra de cambio, conejillo de indias, silla de ruedas, etc. También puede formarse por un sustantivo y un adjetivo. Tinta china, pez espada, pájaro carpintero. Puede unirse dos palabras, es decir, una palabra puede ser compuesta uniendo dos palabras simples a través de un guión. Coche, cama, químico físico, sociolingüístico, socioeconómico. Puedo unir dos sustantivos sin guión y se forma una palabra compuesta. Bocamanga, casatienda, hierbabuena. Puedo juntar un verbo con un sustantivo y ahí tengo cascanueces, pasatiempo, limpiabotas. Puedo unir un adverbio y un sustantivo adjetivo, maleducado, bienvenido.
y un verbo y un adverbio, maleducar, maldecir, malmeter. Luego tenemos el segundo procedimiento de formación que se llama derivación. La derivación puede formarse como uniendo pequeños elementos a un lexema a la raíz, y estas pequeñas partículas pueden ser los prefijos o sufijos o interfijos. Por eso ahí está enumerado de esa manera: 1, 2 y 3. Los prefijos son los que van delante de la palabra, antes de la palabra: biografía, televisión, videojuego. Los sufijos van al final de la palabra. Yo agrego un morfema a un lexema. De crear le agrego ción y tengo creación, creador. Puedo formar adverbios con el sufijo mente. Ese sufijo mente le agrego un adjetivo agradable y queda agradablemente. Al adjetivo amable, amablemente. Y después tenemos, con estos sufijos, puedo formar los apreciativos. Los apreciativos pueden darse de tres maneras: en forma diminutiva, cuando se utiliza ito, illa, ico, que usamos nosotros; en los aumentativos, para aumentar el tamaño del sustantivo: perrazo, comilona, tazón; y los despectivos o despreciativos, como su nombre lo dice, que es feote, feucho, casucha, etc. Y tengo también el sufijo ble, que se forma con los verbos. Si le agrego al verbo beber, el sufijo ble se queda en bebible, a comer, comestible. Y por último, los interfijos, que son elementos átonos que no tienen ninguna función gramatical ni significativa y se colocan en el interior de la palabra. Lo que nosotros más vamos a insistir es en la identificación de prefijos y sufijos. La tercera forma para tener palabras nuevas se llama parasíntesis. Este método utiliza la prefijación y sufijación, o la composición y derivación. Mezcla ambos procedimientos y enriquece el lenguaje. Así tenemos emblanquecer, que tiene el prefijo y el sufijo. Paracaidista, la misma cosa. Pordiosero, lo mismo. Tenemos ahí en paracaidista, ¿cuál es el lexema? De caída, desde la C hasta la D. Para es el prefijo, ista es el sufijo. Entonces utiliza ambos procedimientos. Acá, si ustedes, este cuadro siempre van a recurrir a este, porque este es el que resume todo lo que es el significado, la estructura de la palabra, y que realmente es el objetivo de esta cátedra durante todo el año. Este cuadro sinóptico no quiero que lo pierdan. Tienen que tener siempre en cuenta los constituyentes de la palabra: raíz, lexema, desinencias, los prefijos, sufijos, como estamos viendo. Después la última parte, acá en el extremo inferior derecho, que vemos la formación de las palabras a partir de otras, y vimos acá la derivación, composición y parasíntesis. Y todo lo que está en el medio, que dice clases de palabras variables e invariables, vamos a ir viendo en el transcurso del año, con los tipos de sustantivos. Ahora vamos al siguiente tema, que es el de las palabras que se escriben juntas o separadas. En nuestro idioma hay palabras que, por más de que pronunciemos a veces en una forma rápida y no distinguimos, parecen ser un mismo vocablo, pero al escribirlo nos damos cuenta que son términos que indican sentidos y significados diferentes. Ejemplos, solo por citar algunos para que ustedes vean. Yo no escribí la significación, sino que les doy unos ejemplos con oraciones para que ustedes vean y puedan deducir cuál es el significado. Abajo, junto, indica un lugar, y abajo, separado, significa las vendimos a bajo precio, el nivel. A bordo, junto, separado; acaso, junto, separado, y así algunos ejemplos. En
En esta lámina ocurre lo mismo, tenemos aparte, junto, aparte, separado, asimismo, junto, separado, malentendido, mediodía y otros ejemplos que ustedes van a ir viendo a medida que investiguen más este tema. Repito, estos ejemplos son nada más que como muestra de lo que estamos hablando. Y acá les presento la lista de los prefijos latinos y griegos. El objetivo de la cátedra no es de que ustedes sepan cuáles son latinos y cuáles son griegos y aprenderlos de memoria, sino que sepan identificarlos, separarlos de la palabra y al unirlos para que vean cuál es el concepto que le aporta a la raíz o al lexema, ¿tá? Como ejemplo tenemos ambi, que significa de dos lados, di o dis, separación, bis significa dos veces, extra significa fuera de, etc. Ahora tenemos los sufijos latinos y griegos también, pero con estos sufijos se van a dar cuenta ustedes que le dan otra significación a la palabra, como despectivos, diminutivos, aumentativos, superlativos que estábamos viendo hace rato. Y tenemos también los griegos, los sufijos griegos, los que indican dolor, los que indican poder, fobia, indica odio, matrimonio, se utiliza el sufijo gamia, etc. Y los sufijos que forman nombres, adjetivos y verbos. Eso es todo en cuanto a la explicación en los temas de esta primera unidad y después ya van a ir viendo en el ejercicio qué es lo que les pide. Muchas gracias.